Muy buenas tardes, estimadas compañeras, compañeros. Mucho gusto en saludarlos. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde. A ver, ustedes son la sección G. ¿Me hacen el favor de recordarme cuál fue la última diapositiva vista en clase? ¿Logramos conversar acerca del intersubjetivismo? Hablamos del materialismo dialéctico y del conocimiento. Hola. Terminamos la segunda unidad, dijo usted, licenciado, buenas tardes, y que íbamos a empezar con la tercera unidad el día de hoy. Muchas gracias. ¿Verdad que sí alcanzamos a ver Sí, el intersubjetivismo. Página 38 y 39. Perfecto, muchas gracias. Entonces sí, logramos llegar hasta la 41. Perfecto. Bueno, entonces vamos hacia la tercera unidad. Bien, vamos a hablar entonces hoy acerca de ser humano, ser libre, nuestra esencia racional. Vamos a compartir pantalla. Perfecto, página 42 para los que tengan la 10ª edición. ¿Estamos en la página 42 o 41? 42, licenciado. Vale, entonces estamos iguales. Es que yo me quedé con el de la 9ª. Vamos a ver, pues. No me han mandado todavía el de la 10ª. Bien. Ser humano, ser libre. Precisamente los temas que hemos visto del pensamiento filosófico apuntan a tratar de descifrar e identificar las grandes preguntas existenciales para darle, digamos, ese marco de coherencia de la filosofía. Entonces vimos que en cada corriente filosófica se asocia una pregunta fundamental y que de esas preguntas fundamentales también vimos que es en la filosofía de la ciencia, en donde vamos a desarrollar mejor el área que tiene que ver precisamente con el derecho. Y dentro de las grandes preguntas filosóficas aparecen algunas que tienen que ver con tratar de responder acerca de conceptos que son intangibles, que son abstractos. La belleza, la felicidad, la justicia, la libertad. Pero entonces en el capítulo 42 venimos a tratar de poner alguna definición que nos oriente, sobre todo desde un punto de vista intersubjetivo, para poder tratar de acercarnos a un concepto de libertad. Entonces el capítulo inicia preguntándonos, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es la libertad? ¿Qué valores humanos? Vimos que los valores es el campo de estudio de la axiología, que se encuentra dentro de la filosofía del hacer. Y dentro de la acción humana que se ocupa la filosofía del hacer, entonces aparece tanto la axiología como la ética, que se encargarán entonces de delimitar o de darle pues un marco coherente a ese concepto de libertad. Pero partamos de conceptos básicos. Vamos a ver. Si son tan amables, si están usando su teléfono, si tienen internet, alguien que por favor nos consiga el concepto de qué es ser humano. Pregúnteselo así al Google ahorita mismo. ¿Qué es el ser humano? Vamos a ver. Yo lo encontré. A ver, Nancy, ¿qué encontró? Individuo de la especie humana, Homo sapiens, primate caracterizado por el desarrollo de su capacidad intelectual, abstracción, introspección y comunicación de gran complejidad. Son seres eminentemente sociales,
formando complejas redes asociativas, incluyendo sofisticados sistemas de parentesco. Muchas gracias. ¿Cuál será su fuente? ¿Le aparece por ahí alguna fuente? Bien, ahorita le digo, me sale que es Wiktionary. Debe Wiki. ser de, ajá, Vale, pues mire, Wiktionary. no se me pierda, me va a ayudar con esa porque me imagino que muchos más ya la encontraron, pero me parece bastante completa la acepción que usted tiene. Vamos a ver si encontramos alguna más compleja o alguna más simple, pero está viendo mi pantalla, ¿no? Sí, ¿Sí? Sí, licenciado. Entonces usted dijo a la pregunta, mire pues, aquí quiero que pongamos atención porque con esto empezamos a filosofar. Dice, ¿qué es el ser humano? Entonces anotemos las características. Entonces me leyó varias para dar en el clavo. La primera, dijo que es un individuo. 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 Después dijo que es un ser qué? Dice de la especie humana, Homo sapiens, Especie pri- humana, espérenme, especie humana, Homo ujú, sapiens, primate, sapiens, aquí lo está definiendo dentro de una especie, ¿verdad? Primate, ujú, caracterizado por el desarrollo de su capacidad intelectual. Entonces, intelectual, entonces capacidad desarrollo, capacidad intelectual, capacidad intelectual, ¿y qué más? abstracción, Esto tiene entonces es parte de la abstracción, su capacidad intelectual, introspección, abstracción, introspección. A ver, otro que me vaya buscando qué es abstracción e introspección. ¿Qué más? y comunicación de gran complejidad, La complejidad, son eminentemente sociales, reales, ajá, dice formando complejas redes asociativas, ok, incluyendo sofisticados sistemas de parentesco. ok. Mire pues, primero lo caracteriza en su definición o en el concepto que tiene ahí como un individuo, o sea, es uno, ¿verdad? Para ir a lo particular. Luego nos dice, ¿verdad? Su género próximo, su especie. La especie se llama, somos humanos, pero como humanos pertenecemos a una rama que se llama Homo sapiens, porque, oh sorpresa, la ciencia ha descubierto que a lo largo de los millones de años de evolución de las especies, hay otras especies y se tiene ya registros eh, antropológicos y acerca de la existencia de otras especies. Una de ellas es, por ejemplo, los neandertales. Parecían humanos como nosotros, pero eran neandertales, ¿verdad? Y incluso encontraron registros de que en algún momento en la historia esos neandertales se cruzaron con los Homo sapiens, ¿verdad? Ahí les recomiendo mucho el libro de de la doctora Rebecca Groves Sikes, El fin de la brecha entre ellos y nosotros, neandertales, para que no crean que estoy hablando pajas, ¿verdad? Entonces son neandertales. Pues mire, pues, al definirnos como Homo sapiens, entonces también nos ponen en otra característica de estos grandes simios, somos primates. Ahora vaya usted a investigar después de los trabajos naturalistas de Darwin y de otros, con Humboldt y así, quiénes son los primates. Y entonces, ¿por qué? Entonces empieza a aparecer la idea de que tenemos alguna parentesco, familiaridad con esos grandes simios. Claro, yo no vengo del mono, por supuesto, pero aunque me parezco, los dientes, la osamenta, resulta que todo lo que está aquí abajo es lo que me diferencia de esas otras especies. Después usted nos dice que, léame esto que dice. Permítame. Ah, no puede ver ahí. Ahorita sí ya.
Esta lista. Desarrollo, capacidad intelectual, abstracción, introspección, Pare ahí, comunicación. Ajá. solo lo que está subrayado. Mire, pues, el desarrollo de capacidad intelectual tiene que ver con la racionalidad. Nuestro cerebro evolucionó, no solo en su tamaño, sino en sus conexiones neurológicas, que es lo que nos permite hacer esto otro, de aquí hacia abajo. Si quieren, pongámoslo así en 2 puntos, ¿verdad? Abstracción, introspección, comunicación de gran complejidad, seres sociales que hacen redes y además se juntan en parentescos familiares, ¿verdad? Al punto que hasta somos endogámicos en algunos casos, ¿verdad? O sea, se casan entre primos. Y eso es un gran problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los genes son los mismos y entonces ocurren cruces feos, sale gente con capacidades diferentes, ¿verdad? Pero bueno, eso no es motivo de esta clase. Ahora, alguien ahí pausa para Nancy, es usted, ¿verdad? No, ¿cómo es? Sí, Sí, vale. sí, Nancy. ¿Alguien ya me consiguió abstracción e introspección? A ver, adelante. Samantha. Buenas noches, licenciado. Abstracción, proceso en virtud del cual se separan o aísla alguna o algunas cualidades de un objeto o de una acción sobre él mismo. Pare ahí. Gracias. Repita abstracción. Samantha. Proceso en virtud del cual se separa ¿Mm? o aísla alguna o algunas cualidades de un objeto o de una acción sobre el mismo. Gracias. O acción sobre el mismo. Entonces, fíjese que la abstracción es un proceso racional que ocurre por aquello que decía, bueno, primero lo dijo Platón, después lo afinó Aristóteles, luego lo encontramos en René Descartes. ¿Se acuerda que les mencioné que él hizo un tratado sobre la biología, cómo se conectaban los ojos y el cerebro para aprender? Pues esa conexión donde usted con sus sentidos y con su cerebro hace esto, separa o aísla a alguna o algunas cualidades del objeto. Eso es abstracción, o sea, se lo lleva a su cerebro, pero no se lo lleva todo. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una abstracción. Si se dan cuenta, desmenuzamos el concepto de qué es el ser humano, ¿verdad? Y para algunos ya se les quedó que es un individuo, a otros les hizo campanadas esto de su género próximo, otros están peleando con eso ahorita porque no es así, dicen ellos, está bien. Otros tal vez ya están agarrando onda con esto del desarrollo de capacidad intelectual y otros muchos más ahorita hasta ¿qué dijo con eso de abstracción? Bueno, separa o aísla cualidades del objeto o acción sobre el mismo. Entonces, eso ocurre con sus sentidos y su cerebro y es en fracciones de segundos que todas sus neuronas lo logran. A ver, Samantha, ¿ahora tiene introspección? No, se nos fue Samantha. ¿Alguien que tenga introspección? Jennifer. Sí, buenas tardes. Introspección. Dice, es el acto de mirarse a uno mismo, de buscar en el propio interior, en sus pensamientos, en sus sentimientos con el objetivo del autoconocimiento, para poder hacer una identificación, percepción, interpretación y comprensión de las propias emociones, pensamientos y conductas. Muy bien, muchas gracias, Jennifer. Rescatemos esto, porque ahí hay varios verbos, pero con esto lo agarramos, lo cachamos. Intro, adentro, ¿verdad? Introspección, ¿verdad? Adentro, hacia adentro. Una revisión hacia adentro. Fíjense ustedes que hay un estudio, que por ahí yo había ofrecido buscárselos y la verdad es que se me olvidó buscar el documento, pero lo voy a buscar para compartirse. Hay un estudio que habla
que de ese estudio, de la muestra que tienen del universo de ese estudio, más del 50% de quienes participaron no eran capaces de tener un diálogo interno. O sea, de hacer esto que se llama introspección. Y para muchos resulta revelador porque no saben cómo hacerlo. Y no se han percatado de que la vocecita de sus pensamientos no es nada mágico, no es un espíritu, no es una fuerza, no es más que su capacidad de su cerebro de estarle proyectando cosas. Y entonces usted tener un diálogo consigo mismo, hacia adentro. Ahora la pregunta es, ¿para qué? Digamos que usted comienza con un diálogo, bueno, llevo las llaves, llevo la billetera, llevo la sombrilla, llevo la lista del súper, llevo la tarjeta, llevo el teléfono, llevo mi libro, ¿verdad? Eso es operativo, pero usted lo hace solito en su cabeza, ¿verdad? Le dejé comida al chucho, le dejé comida al gato, fui a dejar a los niños, sí, los voy a traer, sí, tengo que tomar el bus, tengo que ir en el carro, uno va en automático, pero luego pasa a otro nivel. Cuando ya ha resuelto lo automático, de pronto empieza a pensar, ¿verdad? No debía haberme comido esa fila de francés con plátano, frijol y huevo, ¿verdad? Porque tengo los triglicéridos altos. Y entonces el doctor ya me dijo que tengo que estar a dieta. No debí haber desayunado Coca-Cola porque tengo piedras en la vesícula. Y aún seguimos en automático, pero luego de eso llega, bueno, el doctor me dijo que si no bajo de peso, entonces me puede dar un infarto. Seguimos en automático. ¿Y qué pasa si me da un infarto? ¿Y si me muero? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Y si mis hijos no tienen a su mamá o a su papá? ¿Qué ocurre? ¿Quién les da de comer? ¿Quién les va a dar estudio? ¿Quién les va a enseñar cosas? ¿Quién los va a separar cuando se pelean? ¿Verdad? ¿Y si crecen sin papá? ¿Y si consiguen otro papá? Porque la mamá decide casar y empieza pues. Ahí comienza, ¿verdad? Claro, estoy poniendo todavía un ejemplo burdo. Sin embargo, la introspección puede ser también dirigida cuando es a través de la meditación, por ejemplo. Cuando intencionalmente usted no solo quiere calmar sus emociones y sentidos, sino que además analizar hacia adentro, hacia uno mismo, los pensamientos que le causan bulla, los pensamientos que lo llevan a tomar decisiones y acciones o a conocerse a sí mismo. Y que con el tiempo usted sabe, no, yo ya sé que si abro la boca me meto en problemas, entonces calladito me miro mejor, no peleo, no respondo, ¿verdad? Y si respondo solo digo cosas lindas porque yo ya sé que no conecto bien mi cerebro con la lengua y me meto en problemas, por ejemplo. O yo ya sé que me enojo, que todavía no domino mi ira. Entonces mejor encuentro una fórmula, ¿verdad? Salir a caminar, jugar un yoyo, masticar un chicle, tomar agua, de tal forma que me voy conociendo. Pero también para identificarme, quién soy, qué hago, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en los adolescentes y en muchos de los muchachos, como los que seguramente hay aquí en segundo semestre, hay mucho de esto, de la necesidad de autoidentificación, de entender el sentido de pertenencia, ¿verdad? De quiénes son, de dónde vienen, ¿verdad? Incluso muchos con temas más complejos, ¿verdad? Sobre su identidad sexual, sobre su identidad religiosa, sobre su, no sé, su afiliación política. Y es válido cuestionarse, ¿verdad? Y claro, no voy a entrar más en Honduras, pero es parte de esa introspección. Ahora, lo interesante es que ambos sentidos son de las cosas que definen al ser humano. Gracias, Jenny. Luego, Samantha, creo que era, nos decía también que está la comunicación de gran complejidad. Por supuesto, imagínense, uno se comunica primero con uno mismo todos los días, con las personas que le rodean, con su familia, con su comunidad, con sus vecinos, ¿verdad? Y crea complejas redes y complejos actos, ¿verdad? La gente, por ejemplo, a veces comete y cometemos, ¿verdad? Yo me incluyo, eh, caemos en esas cuestiones de no lograr comunicar de forma clara, de forma directa, de forma clara, directa, pero amable, con buen modo, pues, ¿verdad? Y le damos mil vueltas.
y no logramos dominar nuestras emociones y nos metemos en unos grandes rollos precisamente por esa complejidad al momento de comunicar, porque nos dominan o las emociones o nos domina la ignorancia a veces, ¿verdad? Ya lo decía Sócrates. Cuando uno no conoce algo, uno debe estar abierto a reconocer su limitante, porque ese es el punto de partida para dejar de tener esa limitante. Pero si uno pone su energía precisamente en querer tener la razón frente a algo en donde puedes aprender y puedes cambiar o transformar algo, no pasa nada, ¿verdad? Finalmente nos habla acerca de que es un ser eminentemente social, por eso es que llama la atención cuando alguien de la comunidad, de la sociedad, del país, resulta que es un antisocial, ¿verdad? Eh, que se mete en problemas porque no logran llevarse, digamos, de forma correcta con las relaciones complejas de la sociedad. Entonces son antisociales, ¿verdad? Incluso eso les genera en situaciones complejas crímenes, ¿verdad? De diferentes índoles. Finalmente, los parentescos familiares, las filiaciones, ¿verdad? Esto que nos da, esto que la introspección nos decía, el sentido de pertenencia, de identificación. Bueno, creo que con esto queda bastante claro qué es el ser humano, que nosotros somos seres humanos y que todas estas son características que nos definen. Ahora vamos a ver qué es la libertad. Vamos a ver con la libertad entonces ahora de qué se trata. Bueno, si la gran característica es que usamos nuestro cerebro para poder ser racionales, para poder ser seres pensantes, y eso es lo que nos diferencia de animales, plantas y otras especies, ¿verdad? Entonces, entender cómo ocurre primero el concepto y luego la acción de la libertad como tal. Y para explicarlo entonces, los filósofos, por supuesto que han encontrado diferentes fórmulas, diferentes caminos, y además hay corrientes concretas. Algunas que parten de las ideas platónicas y otras que parten de las ideas aristotélicas. La gran pregunta es, ¿por qué hacemos ese tipo de división? ¿Por qué decimos que hay filósofos que tienen una corriente platónica y otros aristotélica? ¿Eso qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea? Vamos, piense hacia atrás. ¿Cuál era el lado de Platón y cuál era el de Aristóteles? A ver, Selene. Pues es que depende ahí sí que de cómo, qué es lo que esté observando. Así se va a inclinar sobre la corriente, ¿verdad? Porque puede ser que tenga una misma idea, pero ambas tengan pues la misma, o sea, puedan aplicarse en ambas corrientes, pero en una se puede inclinar más que en otras. Por ejemplo, si es la parte de la felicidad con Aristóteles, o sea, ¿qué es ser feliz? De ahí buscar la parte de cómo lo pensaba Platón. Entonces, realmente habría que ver, porque a la larga, pues, Sócrates viene de la misma escuela de Platón, ¿verdad? Eso es lo que yo le he entendido. Pero digamos que fue como ahí sí que un estudiante pensante, pues que se cuestionó realmente todo, no tomó todo como literal. Entonces, todo depende de cómo lo mire a la larga. Y así se va a plantear las preguntas y se va a inclinar hacia una corriente más que la otra, pienso. Todo depende, Selene, Pero ¿cómo podemos saber, perdone, es que cuando usted lo dijo era lo que le iba a levantar la mano para preguntarle, ¿cómo podemos saber si se está inclinando más por el lado de Platón o se está inclinando más por el lado de Aristóteles? Porque creo que al final esa fue su pregunta, pero yo iba a levantar la mano para preguntarle eso. Ok, es correcto. Exactamente ese es el meollo que nos ayuda a clarificar por qué ciertos autores desarrollan su pensamiento de una forma y por qué sostienen unos postulados. Y por qué tiene que ver que un pensador del siglo XVII o del siglo XX se identifique
o con las ideas de Platón o con las ideas de Aristóteles. Va a ser muy raro, pero pueda que exista algún camino donde se cruzan. De ahí por eso se nos ofrece la intersubjetividad. Sin embargo, está muy bien definido, digamos, el tipo de pensamiento y cómo fue evolucionando. Y tal vez para no hacernos bolas y no, digamos, no elucubrar, sino que tenemos que ser más exactos. A ver, pues recordemos. En primer lugar, S.P.A. Sócrates, maestro de Platón, Platón, maestro de Aristóteles. S.P.A. Con sus historias variantes y cosas, ¿verdad? Pero para tener en su cabeza un orden, ¿verdad? S.P.A. Sócrates, Platón, Aristóteles. Fíjese, pues eso tal vez no es menor el detalle y no le dedicamos el suficiente tiempo a comprenderlo. Platón propuso un mundo de las que, a ver quién se acuerda, de las Ideas. eso, de las ideas. Y Aristóteles propuso, en oposición a las ideas, el mundo de los eso. A ver, decimos, de los conceptos. Aquí está mi hijo de 9 años en la clase. Platón puso sobre el plato las ideas, el mundo ideal. Aristóteles nos habló de un mundo material. No negaba las ideas, pero lo que negaba era la existencia de las ideas fuera de lo material. Entonces ahí surge dos corrientes, el idealismo y que luego se va transformando y desencadenando en diferentes corrientes, que ya las vimos. ¿Se acuerdan? Aparece Descartes, aparece Kant, aparece, bueno. Y luego está el materialismo, ¿verdad? Que terminamos precisamente con la dialéctica materialista. Y luego decimos que hay una tercera vía, que se llama el intersubjetivismo. Fíjese que así con saltos cuánticos gigantescos, tiene que tener eso claro, para que entonces comprendamos por qué después, frente a determinado tema, alguien le diga. Lo que pasa que desde una corriente platónica o desde la corriente aristotélica o desde una corriente trascendental o desde la corriente racionalista o desde el empirismo, ¿eso qué significa y hacia dónde apunta? Apunta, para simplificarlo de manera maniquea, me disculpo, pero uno apunta hacia el mundo de las ideas, el idealismo, y la otra apunta hacia el materialismo, con sus aristas, por supuesto. ¿Sí? ¿Me cachan la idea? Ahora, ¿cómo sé yo cuál es cuál? El devenir histórico, el materialismo luego lo explica, es dinámico. Y antes de eso, Kant lo dejó muy bien estructurado con las categorías del mundo que se puede conocer, lo que es posible en la naturaleza con sus categorías. Y nos habla del conocimiento a priori, ¿verdad? Por eso es que luego se dice de Kant que es el nuevo Aristóteles, o el Aristóteles moderno, ¿verdad? Porque ¿qué hizo Aristóteles? Reinterpretar las ideas socráticas que Platón enseñaba. Y que Sócrates era el parteaguas entre la filosofía y el mundo antiguo. Antes de Sócrates y de Pitágoras y de otros, eran los presocráticos, ¿verdad? Que si bien estudiaban los fenómenos, aún se dedicaban, ya lo he explicado, a estudios muy específicos. Pero con Sócrates aparece la mayéutica y sobre todo se pone en el centro, primero, la necesidad del conocer, el amor a la sabiduría, pero en función del individuo, del humano, de preguntarse qué es lo que existe, qué es la belleza, qué es lo justo, qué es lo bueno, eh, qué es la libertad, y así sucesivamente hasta nuestros días. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, avancemos. ¿En qué radica la verdadera y auténtica libertad? Ah, pero ¿qué es antes? Libertad. Bueno, es la condición de decidir y actuar por uno mismo, sin estar sometido, sin coacciones, sin ataduras,
sin presiones que lo impidan, ¿verdad? ¿Qué lo obliga a usted a levantarse todos los días a las 3:30 de la mañana o a las 4 para salir a trabajar? No me- Mis hijos. Ok, entonces, ¿será que se está sometido? ¿Será que hay coacción? ¿Será que tiene ataduras? ¿Será que hay presiones? Porque si la respuesta es sí, entonces usted ergo no es libre, ¿verdad? Aparentemente, ¿verdad? ¿Dónde o en qué radica entonces la verdadera y auténtica libertad? ¿O será que el ejemplo no es correcto, verdad? Porque ahí no radica la libertad, porque esa es una acción, ¿verdad? Eso es axiología, mis valores, ¿verdad? Yo soy responsable y quiero lo mejor para mi familia y en mis condiciones esto es lo que tengo que hacer y lo hago, ¿verdad? Estoy cansado, no quiero, pero a pesar de eso, lo hago, ¿verdad? Eso es acción, es axiológico. Pero entonces, ¿en qué radica la verdadera y auténtica libertad? No lo sé. Ojo, yo no voy a dejar una respuesta. Esto se trata de la pregunta, ¿verdad? ¿En qué radica? A ver, hágame el favor cualquiera de ustedes, busque ahí un concepto, pero esta vez busque, por favor, definición filosófica de libertad. A ver, un minuto. Definición filosófica de libertad. Por favor. Y yo tengo aquí algo. A ver, ¿qué conseguís? Dice, desde esa perspectiva, la libertad se presenta como convicción, individualidad que conlleva el ejercicio racional de los pensamientos, no arbitraria, no insensibles de la naturaleza humana, sino como una autodeterminación positiva de actuar de una u otra forma. Muy bien. Muchas gracias. Mire qué complicado los términos que tenemos a los que hay que agarrar el agua. Dice que la libertad entonces se trata de convicción. Ahora, pregunto, ¿qué es convicción? Alguien, por favor, ahí, 30 segundos, google, ¿qué es convicción? ¿Ya? Yo lo encontré. Muy bien, ¿qué es convicción? Convicción, dice, equivalente a creencia, estado de la mente en que un individuo supone el verdadero conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa. También sinónimo de pócima, la cual a su vez utilizada para engustar a una mujer. Esa ya no nos sirve. A ver, Ita, gracias. En convicción lo que encontré es seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Muy bien, seguridad de la verdad, gracias, Ítalo. Perfecto. Entonces, lo que quiero hacer con estos ejercicios sencillos es mostrarles que damos por hecho y asumimos que con decodificar el lenguaje sabemos lo que decimos, pero en realidad no. Y es hasta que empezamos a desmenuzarlo parte por parte que empezamos a darle el significado al concepto que queremos nosotros, pues, abstraer, ¿verdad? Ya vimos que es una abstracción. Entonces, fíjese, pues, para hablar de la libertad desde la definición filosófica, entender primero que es una convicción. Bueno, ahí lo pusimos. Ahora dice que es un ejercicio racional. O sea que eso ocurre necesariamente a partir del uso de la razón, la cual necesariamente es con su cerebro. Dice no arbitraria. Por favor, alguien que busque ahí qué es arbitrariedad y que entonces me diga qué puede significar no arbitraria. Por favor, 30 segunditos. Pica. La arbitrariedad dice forma de actuar basada solo en la voluntad o en el capricho y que no obedece a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes. Ok, o sea que la arbitrariedad es cuando yo actúo por voluntad, pero de forma caprichosa. O sea que no arbitraria es que yo domino mi voluntad
y hago lo que tengo que hacer, no lo que yo quisiera hacer por capricho, ¿verdad? O sea, si yo sé que tengo que leer para mi examen, escribir una tarea para mi curso, hacer un ejercicio para mi clase, pero también puedo ir a ver tele, a facebookear, a tiktokear, o irme a jugar fútbol, o irme a cervecear con mis cuates. Lo no arbitrario es que yo decida libremente quedarme a hacer lo que tengo que hacer, aunque quisiera y pudiera irme a hacer lo otro, ¿sí? Y finalmente dice autodeterminación positiva para actuar. ¿Qué será la autodeterminación? A ver, alguien rapidito. Autodeterminación. Son demasiadas palabras nuevas, abogados, futuros abogados. A ver, autodeterminación. ¿Qué es? A ver, ¿quién fue? Ítalo, le estás ganando a todos. A ver, Ítalo. Hoy sí voy ganando, o sea, mentira. Dice autodeterminación, dice decisión consensuada de los habitantes de un territorio o unidad territorial sobre su futuro estatuto político. Ok, pero gracias. También Ítalo. dice acá, dice otro también, otra cosa, dice dominarse a sí mismo. Ah, perfecto. Siempre busquemos la acepción filosófica o que más se apegue al tema, en este caso, de la filosofía, ¿verdad? Yo encontré qué significa la palabra autodeterminación y dice, hace referencia a nuestra capacidad para tomar decisiones sobre nuestras identidades y nuestro futuro, definir por nosotros mismos quiénes somos y quiénes deseamos ser sin el control de personas o fuerzas externas. Muy bien. Autodeterminación. Control, ¿verdad? De poder decidir lo que necesitamos, pero que no sea arbitrario y que sea producto del ejercicio racional y que además venga de la convicción sobre el verdadero conocimiento, además individual. Pero esa individualidad que está siendo afectada precisamente por el constructo social, ¿verdad? De ahí la intersubjetividad. Bueno, y finalmente dice actuar. Esa es la acción. Ese va a ser el último tema de esta triada. Bueno, regresemos, gracias a todos. Regresemos a la presentación. Voy a regresar. A ver. Entonces, ¿en qué radica la verdadera y auténtica libertad? ¿Se dan cuenta de dónde sacamos todo ese montón de palabras? De la definición de ¿qué? De libertad. La libertad y la responsabilidad que conlleva como esencia y base imprescindible para poder tener una existencia digna y completa. O sea, la libertad y la responsabilidad que la libertad conlleva como esencia y base imprescindible para poder tener una existencia digna y completa. La libertad solo puede vivirse dentro de un universo de valores. Por eso el campo de estudio de la libertad es la axiología, donde se estudian los valores, porque los valores es como esa escala que nos pone límites y nos permite actuar dentro de un grupo. La libertad también se comprende como la capacidad para pensar o actuar a pesar de constricciones externas, ¿verdad? Y por eso hablábamos de la convicción, de la autodeterminación. Y también hablamos en el concepto de libertad precisamente de la no arbitraria, de que la libertad es no arbitraria, justamente por esto, porque es la capacidad para pensar o actuar a pesar de las constricciones externas. También por libertad podemos comprender los diferentes o las diferentes órdenes sociales y los distintos sistemas sociales que permiten diferentes tipos y grados de libertad. Y ahora compliquémoslo un poco. Para Kant, la libertad radica en la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Autodeterminación, la voluntad, pero no arbitraria. Para Sartre dice, si no tiene esencia, entonces el sujeto se hace a sí mismo por medio de sus acciones. En eso radica la libertad, según Sartre. El sujeto se construye a sí mismo por medio de sus acciones. En este punto va a aparecer un tema en realidad muy profundo, ¿verdad? En la crítica de la razón pura, el imperativo categórico.
Kant decía en esta frase ampliamente extendida: dos cosas llenan mi ánimo de admiración y respeto: el cielo estrellado sobre mí y la moral que habita en mí. ¿Verdad? Recordemos que Kant fue el que le puso o contribuyó con el término de los límites del conocimiento, ¿verdad? Y las categorías. Entonces, referirse al cielo estrellado es la naturaleza, y lo que se entiende por naturaleza, todo lo posible. Y la moral que habita en sí mismo es su libertad, los límites a sí mismo, ¿verdad? En la crítica a la razón práctica, él esgrime estas dos ideas. Y luego nos dice que nos propone un imperativo categórico, o sea, un ordenamiento que es imperativo, que sí o sí se debe hacer. Y este es, dice que el imperativo categórico obra de tal manera que puedas querer que tu acción se convierta en ley universal. Más amplio, dice: nadie tiene derecho a instrumentalizar a ninguna persona, porque ésta tiene un valor absoluto. Es un fin en sí mismo que no debe utilizarse como medio para otra cosa, ¿verdad? No hacer al otro lo que jamás quisieras que te haga, o tratar al otro como quisiera ser tratado, de tal manera que tus acciones puedan ser universales, que aquí y a donde vayas, tu forma de actuar sea siempre bien recibida, sea siempre comprendida como útil, como buena, como correcta. Bueno, y sobre el imperativo categórico podemos hacer varias anotaciones. Vamos a ver, tenemos solo 15 minutos. Vamos a ver. En general, el tema del imperativo categórico que nos propone Kant nace de las inquietudes morales y políticas, precisamente, que estuvieron presentes en el pensamiento de Kant y que además se plasmaron y siendo ideas centrales esto del imperativo categórico en un libro que se llama, bueno, ahora lo conocemos como un libro, una publicación que se llama Crítica a la razón práctica, publicada en, a ver, 1788, ¿verdad? Despliega un pensamiento moral, y ese pensamiento moral se le llama imperativo categórico desde esta visión de Kant, que es un argumento vertebral en la ética del autor, ¿verdad? Y como les puse aquí en pantalla, que nos dice: el imperativo categórico de Kant obra de tal modo que la máxima de tu voluntad o la obra que puedas querer para el otro, ¿verdad?, siempre sea al mismo tiempo como un principio de una ley universal. Este imperativo categórico es un sistema ético, ¿verdad?, autónomo, universal, y que además, siguiendo la ruta de su filosofía trascendental, pues deviene de elementos a priori. Básicamente es un pensamiento moral que busca que el ser humano haga lo correcto, haga lo que es bueno, haga lo que se debe, ¿sí? También en ese documento eh, nos habla sobre una cosa que se llama ética teleológica y deontológica, pero eso vamos a dejarlo ahí a un ladito por el momento. Ahorita tal vez la misión es que usted ubique que cuando hablamos del imperativo categórico hablamos de un sistema ético, hablamos de un pensamiento moral que propuso Kant y que su máxima es esta: obra de tal manera que puedas querer que tu acción se convierta en ley universal. ¿Sí?
Y todo esto para comprender entonces qué es esto de la libertad, ¿por qué? Luego con el tiempo aparece otro gran filósofo. Aquí 250 años después va a aparecer el gran Jean-Paul Sartre. Bueno, Sartre, ¿verdad? Pero se pronuncia diferente en francés. Si hay alguien que maneje el francés, que me corrija. Jean-Paul Sartre. Ni no me sale. Jean-Paul Sartre es el máximo exponente de la filosofía existencialista. Es considerado uno de los grandes filósofos del siglo pasado, del siglo XX. Y además, él impulsó este existencialismo ateo, a diferencia de Kant, que él no se metió en el tema del ateísmo, ¿verdad? Sino que él más bien siempre fue un fiel creyente y su obra giró en torno también a la crítica de ese pensamiento religioso, pero dentro de esos cánones, ¿verdad? Sartre rechazó el premio Nobel, por cierto, ¿verdad? A la literatura, en coherencia con sus ideas. ¿Qué más puedo decir de Sartre? Fue periodista, fue político, fue escritor. Toda su obra, toda su vida la vivió de acuerdo con el pensamiento plasmado en su obra, ¿verdad? Y al punto que llegó a rechazar el premio Nobel de literatura. Su pareja de vida fue Simón de Beauvoir, y dentro de sus ideas que nos llegan hasta hoy para poder dibujar y definir qué es la libertad, pues vamos a ver lo siguiente. La filosofía de la libertad también tiene diversos nombres, pero en la base lo que se encuentra es el respeto por el individuo y el respeto a su capacidad de tomar decisiones acertadas para su propia vida o de ser responsable de sus errores. Para Sartre, el hombre era el responsable absoluto de sí mismo, ¿verdad? O sea, aquella idea de la autodeterminación dentro del concepto de libertad. El hombre entendido como individuo, ¿verdad? Como ser humano, es responsable absoluto de sí mismo. Y en consecuencia, era el que se inventaba a sí mismo, o sea, se construía a sí mismo, definiendo o definiéndose mediante su conducta, sus obras y sus actos. De ahí que lo asociemos con esto, con el imperativo categórico, ¿verdad? ¿Quién era y cuál era el sentido de su existencia? Sartre rechazaba la idea de que hubiera un ser superior que determinara el curso de la existencia. Y es que ahí está uno de los puntos más complejos en este pensamiento del existencialismo ateo. Precisamente desvincular la idea de hacer lo correcto y de tu libertad de ese pensamiento de un ser superior que te dicta lo que es bueno y lo que es malo, poniendo entonces la responsabilidad en el individuo de sus actos, ¿verdad? Y dice que el ser humano entonces sea responsable de su existencia, de sus acciones y decisiones, y que puesto que nada había que prefigurara o definiera su conducta, no estaba atado sino que a sus propias elecciones. Entonces, tus decisiones devienen de sus elecciones, y sus elecciones vienen de lo que vimos antes, de la libertad, de ese ejercicio mental, racional, que es, que es eh, bueno, que es no arbitrario y que además está en función de la autodeterminación positiva de cada uno, ¿verdad? Para comprender entonces el concepto de libertad. ¿De acuerdo? Entonces, dos corrientes filosóficas que nos ayudan con la comprensión de la idea de libertad, la filosofía del existencialista, ¿verdad? De Jean-Paul Sartre, y la trascendental con el imperativo categórico de Kant, para comprender el concepto de libertad y regresar a la pregunta que no hemos contestado y que les pido que ustedes mantengan en su cabeza, pues preguntándose.
¿En qué radica la verdadera y auténtica libertad? Conceptos muy necesarios para después que su cerebro haga esas conexiones, conozca las palabras, tenga las definiciones, le dé un marco conceptual, un contexto apropiado, le va a hacer la pega con lo que va a ir conociendo, ¿verdad? En la siguiente fase de su formación ya profesional en el derecho. Entonces, la libertad junto con la justicia son dos conceptos que usted debe tener claro, al menos saber explicar cómo definirlos, aunque no tenga usted la respuesta, aunque le tome años de su vida, encontrarle un sentido profundo, que es lo normal, digamos. Pero ya tenemos elementos que nos van a permitir definir. En este camino nos habla acerca de la axiología. Y la axiología es pues, esa disciplina que se encarga de estudiar los valores. ¿Pero qué son los valores? Para Mario Bunge, los valores son propiedades objetivas de las cosas, estados o procesos. Y aquí nos vamos a servir de la teoría crítica de Frankfurt para poder interpretar, ¿verdad?, de qué se trata estos conceptos. Es decir, que los valores son creaciones humanas de la naturaleza o de naturaleza ideal y además es abstracto. Es algo que usted no le puede encontrarle, pues no puede dibujarlo, no es algo que materialmente usted lo pueda tener presente, pero existe. Los valores solo existen por y para los humanos, ¿verdad? Solo la especie humana crea y comprende los valores. En la medida en que responde a la naturaleza humana más profunda, los valores van trascendiendo su comunidad de origen y aspiran a universalizarse, ¿verdad? Y eso es complejo dado los, digamos, los componentes culturales, los componentes de comprensión de los sistemas jurídicos, ¿verdad? Y por eso les decía la importancia de que usted logre tener una definición que con el tiempo la va a apropiar, ¿verdad? Acerca de la libertad, acerca de la justicia, acerca del derecho, que debiera ser universal, pero se va a ir encontrando, ¿verdad? De acuerdo a los contextos, con tropiezos, pues, para poder comprender, ¿verdad?, el contexto específico. La definición de valor, a nuestro entender entonces, es esa escala ética y moral que el individuo posee a la hora de actuar. Es eso que le dice, mire, eso que va a hacer no es correcto, pero no se lo dice nadie, sino que es usted mismo con su voz interior, con su diálogo propio interno, con esa capacidad de introspección, de alcanzar una conclusión como esta. Eso que voy a decir o eso que voy a hacer no es correcto. O eso que hago es bueno y es útil. Y entonces ahí aparece el valor moral, que no es más que el conjunto de normas y costumbres que son transmitidas por la sociedad al individuo, ¿verdad? Por ejemplo, en las ideas que conforman nuestra sociedad y nuestra forma en la que pensamos y vivimos, ideas judeocristianas, por ejemplo, mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos, claro, pero también existen normas de la comunidad, por ejemplo, ¿verdad? Sobre el respeto a los ancianos, sobre cosas que además son universales, que van a encontrar que sospechosamente no riñen con esos otros valores que vinieron de otra cultura, ¿verdad? Pero que luego sirvieron también para darle forma a marcos normativos y regulatorios que usted ya va a ir conociendo. Entonces, en ese sentido, los valores morales nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Y ojo, este es en un sentido axiológico, filosófico, de la filosofía del hacer. En el siguiente escalón, ¿verdad? Hacia abajo, está el instrumento, que es lo legal, la normativa. Entonces, esta es una discusión, digamos, más amplia en la filosofía del hacer.
Bien. Faltando 3 minutos, pregunto si hay algún comentario acerca de lo conversado y visto hoy en clase. No, licenciado, para mí me quedó mucho más claro ahorita. Bueno, Sí, todo bien, Lick. Excelente clase, Lick, muchas gracias. bueno, entonces no se olviden de seguir la lectura, por favor. Para la próxima clase avanzamos hacia el capítulo 4. Bien. Entonces, si no hay más preguntas, dudas, muchas gracias por la participación y por su atención. Nos vemos en la Gracias, siguiente. licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias.